El silencio de la noche se hizo añicos con un chasquido seco y brutal. El sonido de un cinturón de piel fina impactando contra el cuerpo de una mujer embarazada, que yace sobre el frío y pulido mármol de un penthouse de lujo. Su esposo, con el rostro desfigurado por la ira, le escupe acusaciones de infidelidad. Lo que él no sabe es que, desde una esquina, una diminuta luz roja parpadea en silencio, capturando cada detalle de su cobardía. En ese instante, todo su mundo de lujos, poder e intocable reputación se estaba convirtiendo en la prueba irrefutable que cavaría su propia tumba. Lo que estás a punto de ver es una historia de venganza tan calculada y precisa que sus réplicas hicieron temblar los cimientos de la élite del país. Ella no es la pobre víctima que él cree. Es la mente maestra que orquestó la caída del rey desde las sombras. Acompáñame a ver cómo lo hizo, porque el giro final te dejará con la boca abierta. Cuéntame qué piensas en los comentarios. Vamos a desentrañar esta increíble historia juntos. Lo primero que se escuchó fue ese terrible silbido, el del cuero caro rasgando el aire quieto de la habitación. Y después, el golpe sordo, un eco seco que retumbó como una detonación en el inmenso salón de mármol. ¡Traidora!, rugió él. Su voz no era humana, era el gruñido de un animal herido en su orgullo. Podía verse cómo las venas de su cuello saltaban, marcadas bajo la luz cálida del candelabro de cristal. Era Javier Morales, el exitoso director ejecutivo, el esposo modelo, el que se autodenominaba un hombre de principios. Y ahí estaba, con el cinturón aferrado en su puño, como si fuera el cetro de su reino, como si fuera un arma. Sus ojos, inyectados de sangre, reflejaban una locura que helaba la piel. Eran los celos en su forma más pura y destructiva. Valeria dio un paso atrás, instintivamente, casi perdiendo el equilibrio. Un temblor incontrolable le recorría el cuerpo y las primeras lágrimas calientes empezaron a trazar un camino de miedo por sus mejillas, mientras sus manos, torpemente, buscaban proteger el tesoro que llevaba en su vientre. Tenía ya 5 meses de embarazo, una vida frágil dependiendo de ella, y estaba descalza, con un simple vestido de seda que antes era sinónimo de comodidad, pero que ahora estaba pegado a su piel, húmedo de sudor frío y lágrimas. Por favor, Javier, mi amor, escúchame. Te juro que no he hecho nada malo, suplicó con la voz rota por el llanto. Pero sus palabras eran para él como el viento. Un muro de rabia ciega lo envolvía, uno mucho más fuerte que cualquier ruego. Y entonces, el cinturón cortó el aire de nuevo. El chasquido seco y brutal resonó en el silencio, seguido inmediatamente por un grito ahogado de puro dolor. El sonido rebotó en las paredes de su lujosa casa, crudo, casi animal. Sus piernas no la sostuvieron más, y se desplomó de rodillas sobre el mármol helado, acurrucándose para proteger su vientre con su propio cuerpo. «Para, por favor, para ya», suplicaba en un hilo de voz, pero su ruego se ahogó en un gemido cuando sintió el siguiente latigazo. Esta vez, el golpe le quemó la piel del hombro, un dolor agudo y punzante. Javier la miraba desde arriba, imponente, con el rostro completamente desfigurado por la ira, y una respiración agitada, casi como un gruñido. «Vi los mensajes, Valeria. No intentes negarlo», gritó, su voz retumbando en la habitación. Y antes de que ella pudiera responder, el cinturón silbó una vez más en el aire. La fría hebilla de metal le arañó el brazo, dejando una línea roja y ardiente que de inmediato comenzó a hincharse. El dolor era insoportable. Las lágrimas de Valeria ahora no eran solo de miedo, sino también de impotencia, y se mezclaban con el sabor a metal de su propio labio mordido. Aquel salón, que alguna vez fue un refugio de pon y lujo, un nido de amor, ahora no era más que una fría cámara de tortura, un escenario de pesadilla. El único sonido era el eco de sus sollozos y el jadeo furioso de su esposo. De la ciudad contrastaba con el caos que se vivía adentro.
Las copas de cristal fino temblaban sobre la fría barra de granito. El reflejo de la lámpara de diseño parpadeaba en el piso de mármol. Y en la pared del fondo, casi imperceptible, una lucecita roja parpadeaba sin descanso desde una cámara de seguridad que él había instalado. Lo grababa todo, cada grito ahogado, cada golpe sordo, cada aliento entrecortado por el pánico. Valeria intentó arrastrarse para huir, pero sus dedos resbalaban en el mármol helado. «Javier, te lo juro por nuestro hijo, yo no te he engañado», suplicó con la voz rota por el llanto. Pero él la agarró de la muñeca, levantándola con un tirón violento. «Deja ya de mentiras», siseó lleno de rabia junto a su oído, y ella sintió el asco de su aliento en la mejilla. El delicado aroma de su perfume, el que él le regaló, se mezclaba con el olor metálico del miedo. «¿Crees que puedes humillarme en mi propia casa?», y ella negó con la cabeza, temblando sin control. «Me estás lastimando», murmuró casi sin voz. Pero él ya levantaba el cinturón de nuevo. Esta vez, anticipando el dolor, ella gritó antes de que el golpe cayera. Su voz se desgarró en un llanto de pura histeria, tan desgarrador que por un instante, solo un segundo, pareció hacerlo dudar. Pero la crueldad ganó. El cinturón se estrelló contra su espalda con un chasquido seco. Ella se derrumbó al instante, haciéndose un ovillo en el suelo, en un instinto primario por proteger su vientre con los brazos. Sus gritos agudos se ahogaron, convirtiéndose en jadeos rotos. El mundo se le había vuelto un manchón borroso por las lágrimas. Solo una idea le daba vueltas en la cabeza, una y otra vez. «El bebé», susurró para sí, con un hilo de voz. «Por favor, Diosito, que mi bebé esté bien». Pero la tormenta de furia de Javier ya no entendía de razones. Daba vueltas como un animal enjaulado, arrastrando el cinturón de cuero que todavía sostenía en la mano, con la cara roja de coraje y la voz quebrada por lo que él sentía como una humillación terrible. «Me dejaste en ridículo, como un estúpido payaso delante de todos. Toda esa gente se está burlando de mí». Valeria levantó la vista como pudo desde el suelo. «Nadie se está riendo de ti, Javier. Te lo estás imaginando, mi amor. ¡Amor!», le rogó con las pocas fuerzas que le quedaban. Pero sus palabras, en lugar de calmarlo, fueron como echarle gasolina al fuego. «¿Que me lo estoy imaginando?», repitió con una voz helada que le caló los huesos. Y de la nada, soltó una patada brutal contra la mesita de centro. El cristal voló en 1000 pedacitos filosos. El estruendo la hizo soltar otro grito de puro pánico. Las lágrimas ahora caían sin control, cegándola por completo. Sentía el ardor en la piel. Cada músculo de su cuerpo temblaba sin parar. Pero en medio de todo ese terror, algo diferente comenzó a nacer dentro de ella. El miedo no desapareció, pero le empezó a hacer compañía una pequeña y desafiante llama de coraje. Sus ojos, casi por instinto, buscaron aquel puntito rojo en la pared. Ahí estaba, parpadeando, frío, constante, indiferente. Y lo supo. La cámara seguía grabando todo. El cinturón se le resbaló de la mano a Javier, cayendo al suelo con un golpe seco. Se arrodilló junto a ella y la tomó de la quijada con una fuerza brutal, obligándola a mirarlo. «Escúchame muy bien, Valeria», siseó. «De este departamento no vas a salir hasta que a mí se me pegue la gana. ¿Entendiste? Esto se queda entre nosotros dos, y ahora te vas a arrepentir». Pero él solo soltó una risa seca y cruel. «¿De verdad crees que alguien te va a creer a ti? Yo controlo cada maldita pantalla en esta ciudad». A Valeria le temblaban los labios, pero juntó fuerzas y susurró. «¿Esta vez? No». Javier se quedó tieso por un segundo. ¿Qué acabas de decir?» La mirada de Valeria se desvió lentamente hacia la esquina del techo. «Esa cámara la instalaste tú mismo y está conectada directamente a la nube de tu propia empresa, así que ya lo está grabando todo». A Javier se le fue el color de la cara. Abrió la boca para decir algo,
Pero un zumbido agudo lo interrumpió desde el interfón. Seguridad. Se escuchó una voz de hombre. Recibimos un reporte de que se escuchan gritos. ¿Se encuentra todo en orden, señor Morales? En un parpadeo, Javier recuperó la compostura. Se acomodó el cuello de la camisa, se pasó una mano por el cabello y contestó con una calma espeluznante. Todo está en perfecto orden. Pero entonces la voz de Valeria se alzó desde el suelo, rota pero firme. No, no es verdad. Él me acaba de golpear. Su acusación quedó flotando en el aire tenso. De pronto, la puerta se abrió de golpe. El gerente nocturno entró apurado, seguido de una vecina que traía una bolsa con hielos. La mujer se quedó paralizada al ver la escena. La mesa de centro destrozada, el cinturón de él tirado en el piso, y Valeria en el suelo, temblando mientras se abrazaba el vientre con fuerza. ¿Pero qué demonios pasó aquí?, preguntó la señora. Se tropezó, mintió él. Dijo Javier rápidamente. Está fuera de sí. Valeria intentó ponerse de pie. Las piernas le temblaban. ¿Miente?, dijo llorando. La cámara lo vio todo. El gerente miró la luz roja parpadeante. Su rostro se puso pálido. Debemos llamar a la policía. Ni se te ocurra, gritó Javier. Pero la vecina ya marcaba el número. Emergencias, por favor. Una mujer está herida. Él la miró con una calma siniestra. Te vas a arrepentir de esto. Ella lo miró a los ojos. No, Javier. El que se va a arrepentir eres tú. Minutos después, llegaron los paramédicos. Sus pasos y voces firmes llenaron el ático. Uno se arrodilló junto a ella. ¿Puede oírme? Trate de no moverse. Mi bebé, susurró. Por favor, revisen a mi bebé. Su pulso estaba acelerado, la respiración entrecortada. La levantaron con cuidado y la cubrieron con una manta. La cámara seguía grabando. Su pequeña luz roja brillaba en el reflejo del mármol. Javier permanecía de pie junto a la ventana, inmóvil, observando cómo se la llevaban. Por primera vez el poderoso director parecía pequeño. Detrás de él, el cinturón yacía en el suelo, enrollado como una serpiente. Afuera, las sirenas. Las sirenas rompían el silencio sobre el cielo de Madrid. Valeria apretó los párpados justo cuando las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe. En su cabeza, todavía resonaban sus propios sollozos. Aún sentía el ardor de cada golpe. Pero ahora una llama diferente ardía dentro de ella. Era la certeza absoluta de que existía una prueba irrefutable. La verdad no se había escapado. Estaba grabada, guardada y sellada para siempre. Instintivamente, llevó una mano a su vientre. Su bebé aún se movía, seguía con vida. De repente, sus lágrimas dejaron de correr, justo cuando las luces de la ciudad se colaban parpadeando por la ventanilla. Esto se acabó, se dijo en un susurro, aunque en el fondo sabía que apenas comenzaba. En el silencio de la ambulancia, la última imagen que se repetía en su mente era la de esa pequeña luz roja parpadeando, fría, implacable, grabando a fuego el preciso momento en que su vida cambió para siempre. La cámara jamás desvió la mirada, y a partir de ahora, ella tampoco pensaba hacerlo. Apenas 27 minutos antes, el apartamento era un santuario de silencio. El aire olía a jazmines frescos y a cera de velas. La luz del atardecer se derramaba suavemente sobre los pisos de mármol blanco del lujoso ático de los Morales, pintando destellos dorados sobre cada superficie pulida. Desde el enorme balcón, Madrid parecía una postal, tranquila y ajena al caos que estaba a punto de desatarse detrás de aquellas paredes de cristal impecablemente perfectas. Y allí, Valeria estaba de pie. Estaba junto a la barra de la cocina, picando fresas con mucho cuidado, una por una, para un tazón de cristal. Su pancita de embarazada ya se asomaba, una pequeña curva que se dibujaba bajo su blusa de seda. De fondo, una melodía instrumental, de esas que supuestamente relajan, salía del altavoz inteligente. Era la misma lista de reproducción que Javier había puesto meses atrás,
justo cuando se enteraron de que iban a ser papás. Para que el bebé esté tranquilo, les bastó, le había dicho él. En ese momento, ella hasta le sonrió, ilusionada. Pero ahora esa música solo era un recordatorio de su control. De repente, la puerta se abrió con el discreto clic del sistema de seguridad. Y ahí estaba Javier. Alto, impecable como siempre, con su celular en una mano y una carpeta del trabajo en la otra. Su cara, una máscara sin expresión alguna, pero bastó que entrara para que el aire de la casa se sintiera pesado, denso. Valeria le dedicó una sonrisa tímida. «Hola, amor. Llegaste temprano». Él ni siquiera contestó. Dejó su celular en la isla de la cocina y se acercó a enderezar un portarretratos de plata que, para empezar, ni siquiera estaba chueco. «Cancelaron mis juntas», soltó por fin, como si nada. Su voz sonaba fría, distante, como si hubiera practicado la frase. Y luego la pregunta de siempre. «¿Saliste hoy?» Ella negó suavemente. «No, solo a la cita con el doctor. Te mandé un mensaje». «Lo sé», dijo él, y empezó a caminar por la cocina, revisando la estufa, abriendo el refri, echando un ojo a las persianas. Era su nueva costumbre, moverse por la casa como si fuera un inspector buscando la más mínima falla, pruebas de algo que ni se ve. Y a todo esto, ¿quién era ese tipo que estaba afuera de la clínica? Valeria arrugó la frente, confundida. ¿Te refieres al señor de la carpeta? Él trabaja ahí. Es el que se encarga de todos los papeles y los formularios. La boca de Javier se convirtió en una línea dura y delgada. ¿Y platicaste con él?, preguntó él. Ella titubeó, sin entender a dónde iba. Pues, solo lo necesario para firmar los papeles, nada más. Él asintió una sola vez, muy, muy lento. «Ah, ya veo», dijo. De repente, un silencio incómodo se instaló entre los dos. Un silencio tan pesado que casi no se podía ni respirar. Hasta la música de fondo parecía sonar más fuerte, como si se estuviera burlando de la tensión que había en el aire. Javier se recargó en la barra, clavándole una mirada que no se suavizaba con nada. «No me gusta cómo te miran otros hombres», soltó de la nada. «Llamas demasiado la atención, Valeria». A Valeria le empezaron a temblar las manos, aunque intentó disimularlo. «Javier, ese señor solo estaba haciendo su trabajo. No puedes estar controlando a cada persona con la que cruzo palabra». Su voz apenas fue un susurro. «Te estoy cuidando, Valeria». «No, no me estás cuidando. Me estás controlando». Las palabras se le escaparon casi sin pensar. Sintió cómo se le oprimía el pecho de puro miedo al ver su reacción. La expresión de Javier se heló. «No empieces con tus cosas otra vez, Valeria». Ella respiró hondo, tratando de no perder los estribos. ¿En qué momento cuidarme se convirtió en tenerme encerrada aquí como en una jaula? ¿Y desde cuándo el amor viene con un manual de reglas? Él soltó una risita, pero no tenía nada de graciosa, una risita condescendiente. «Las reglas son para que no haya desorden, mi querida Valeria. Mírate nada más, si lo tienes todo. Una casa preciosa, comodidades, total seguridad. Me desvivo para que ni el aire te roce, y aún así, siempre encuentras un pretexto para quejarte». Ella depositó con cuidado el cuchillo sobre la barra de granito y se secó las manos en el delantal. Esbozó una sonrisa que ni de chiste le llegó a la mirada. «Solo quiero poder respirar, Javier. Poder elegir cositas simples por mí misma. ¿Qué se me antoja comer? ¿A quién le hablo? ¿Cuándo puedo poner un pie en la calle?» Él acortó la distancia entre ellos. «Tú no tienes por qué decidir nada. Para eso estoy yo, que decido lo que es mejor para ti». El corazón se le desbocó en el pecho. Retrocedió por puro instinto, un paso que se sintió como 1 kilómetro. El aroma de su loción la asfixió de golpe. Era el mismo olor que se había pegado a cada almohada,
a cada pasillo, a cada maldito rincón de su vida. ¿Te estás escuchando?, susurró ella, con un hilito de voz. La de él, en cambio, se volvió casi una caricia, pero era una caricia helada que escondía una advertencia. Deberías estarme agradecida, Valeria, muy agradecida. Pude haber escogido a cualquier otra, a una que fuera más dócil, ¿sabes? Más obediente. Se le revolvió el estómago. Así que eso querías, obediencia. No amor. Su mirada bajó directamente hacia el vientre de ella. El amor no sirve de nada si no hay respeto. Ella desvió la vista hacia la ventana, parpadeando a toda prisa para que no se le escapara ni una sola lágrima. A él le molestaba profundamente verla llorar. Siempre decía que la hacía parecer una mujer débil. Se dio la vuelta, caminó hasta la imponente mesa del comedor y tomó un cuadernito pequeño, su bitácora sagrada, la del control de su embarazo. Estaba repleto de notas, de recordatorios médicos y listas de nombres para el bebé. Esas cosas sencillas, esas cosas que te anclan a la vida. Lo aferraba como si fuera su único escudo. Ya agendé la próxima cita, dijo con un hilo de voz. El doctor Luis confirmará el latido del bebé mañana mismo. Javier se paralizó por completo. Ese nombre resonó en su mente como una alarma. Luis. Sí, el doctor Luis Hernández. La mandíbula de Javier se tensó hasta doler. ¿Por qué no me habías dicho su nombre antes?, siseó entre dientes. No creí que tuviera importancia, mi amor. Él se acercó un paso más. Pues para mí, la tiene toda. Ella sintió cómo se le secaba la garganta. Javier, por favor, es solo un doctor y ya. Él soltó una risa amarga, hueca. Eso es lo que siempre dicen. Su teléfono vibró sobre la barra de la cocina. Lo tomó, vio la pantalla y sus ojos se convirtieron en dos pozos oscuros. Le mandaste un mensaje esta misma mañana. A ella, el corazón se le detuvo en seco. Le escribí a la clínica para confirmar, no a él. Él le giró la pantalla bruscamente. Aquí dice su nombre. Elo. Ella apenas pudo enfocar el mensaje. Gracias. Nos vemos mañana. Los dedos le temblaban sin control. Es un mensaje automático para confirmar la cita, Javier. El sistema lo firma solo con el nombre del médico, es todo. Él no dijo ni una palabra. Dejó el teléfono boca abajo, con un golpe sordo y definitivo, sobre la mesa y la analizó. Vaya que su silencio era más ensordecedor que cualquier grito. El tiempo pareció detenerse. A lo lejos, una bocina rompió el aire, un sonido ajeno a su mundo. Y entonces habló. Su voz, tan calmada, tan serena, que eso le heló la sangre más que un grito. ¿Crees que soy un idiota, Valeria? Pienso que estás agotado, mi amor. Le respondió con toda la dulzura que pudo. Has estado en la chamba hasta muy tarde. Deberías descansar, Javier, por favor, por el bien de los dos. Pero él se le acercó, invadiendo su espacio, hasta que ella sintió su aliento en la cara. ¿Sabes qué pasa con los hombres que están hasta el gorro de cansancio, Valeria? Que cometen pendejadas. Le dan su confianza a la persona equivocada. A ella se le hizo un nudo en la garganta. Yo jamás te haría algo así. Eso está por verse, respondió él, arrastrando las palabras. Agarró la carpeta y se fue hacia el ventanal de la sala, contemplando la ciudad como si fuera el dueño absoluto de todo su reino. ¿Sabes? Hay ojos por todos lados en esta casa. Sí, hasta aquí adentro. Y me dejan ver absolutamente todo lo que me interesa. Valeria se quedó de una pieza. ¿A qué te refieres? Pero Javier guardó silencio. El sol de la tarde le dibujó la silueta, y sus ojos parecían dos pedazos de obsidiana. Y fue justo en ese instante que a ella le cayó el 20 de que algo se había roto para siempre. Su casa, su nido, ya no era un hogar. Se había convertido en una jaula de oro, pero con miles de ojos invisibles observándola. El hombre que alguna vez amó con toda su alma, ahora era su carcelero.
Pasó saliva con dificultad y sacó fuerzas para que su voz no temblara. Necesito recostarme un rato, dijo ella con un hilo de voz. Él solo asintió, sin siquiera voltear a verla, con la mirada perdida en la ventana. Anda, pero no se te olvide lo que te dije. A mí se me respeta. Valeria se dirigió, como pudo, hacia el dormitorio, sintiendo que las piernas le temblaban. En cuanto giró el picaporte, las lágrimas que tanto aguantó por fin se desbordaron. Se dejó caer contra la pared, ahogando un sollozo con las manos sobre la boca. De pronto, en el reflejo del cristal de un portarretratos, algo captó su atención. Un diminuto punto rojo en una esquina de la habitación. El corazón se le detuvo un segundo. ¿Acaso él la había estado espiando todo este maldito tiempo? Cada bocado, cada llamada, cada una de las lágrimas que derramaba en secreto justo cuando él salía por esa puerta. Apagó la luz y se sentó al borde de la cama, abrazando su vientre. Desde la sala, la música seguía sonando, implacable. Aquella melodía tan suave que antes a ella le parecía la cosa más romántica del mundo. Ahora, cada nota sonaba como una marcha fúnebre. A lo lejos, escuchó sus pasos, lentos, pesados, como si midiera la distancia. Cada uno sonaba como el chasquido de un látigo a punto de caer. Levantó la mirada de la oscuridad del techo y le susurró a ese pequeño ser que llevaba dentro. A ti te voy a proteger. Te lo juro, mi vida. Sus palabras, aunque débiles, cortaron el denso silencio. Y en algún rincón, escondido entre las sombras, la diminuta luz roja parpadeó de nuevo, como un ojo que nunca, nunca se cansaba de mirar. La luz de la mañana se colaba por cada rincón del departamento, una luz suave y cálida. Pero para Valeria, nada en esa mañana se sentía ni remotamente tranquilo. Ahí estaba ella, sentada en la mesa del comedor, con una taza de café que ni siquiera había probado, enfriándose a un lado. Su celular descansaba boca abajo, en un silencio impuesto. El zumbidito del refri era lo único que rompía el aire. Javier ya se había alargado a la oficina, pero su presencia se sentía como un fantasma en todas partes. Su loción todavía flotaba en el pasillo. Su voz aún le retumbaba en la cabeza después de la discusión de anoche. Cada palabra que usó fue una amenaza disfrazada. Cada mirada, una forma de control. Respiró profundo, intentando inútilmente calmar el temblor de sus manos. El ambiente se sentía pesado, asfixiante, cargado con todas esas reglas invisibles que él había construido a su alrededor. Ya eran demasiadas. Reglas sobre con quién sí podía hablar, a qué hora podía salir, cómo debía contestar el teléfono, hasta qué diablos tenía que ponerse, y cada regla venía con el pretexto del cuidado, cada prohibición con la excusa del amor. De repente el interfón sonó. Valeria pegó un brinco. El corazón se le salió del pecho, latiendo tan rápido que tuvo que esperarse unos segundos para poder contestar. «Entrega para la señora Morales», se escuchó una voz. Ella se quedó helada por un instante y con el dedo temblando abrió la puerta. Un repartidor muy joven le tendió una cajita. Era un paquete blanco, sin chiste. Adentro las vitaminas para el embarazo. Ella firmó de volada, dibujando una sonrisa que no sentía, y le cerró la puerta en las narices. Apenas sonó el cerrojo. Su teléfono vibró en la mesita de centro. La pantalla se iluminó. Un mensaje de Javier. ¿Quién era el de la puerta? A Valeria se le heló la sangre. ¿Cómo? Tenía que estarla viendo. Sus dedos, torpes y fríos, temblaban al teclear la respuesta. Nada, mi amor. Solo el repartidor con las vitaminas que encargaste. Ni bien envió el mensaje. Vio que él ya estaba escribiendo. Para la otra, no le abras a nadie hasta que yo te diga. Ok. Valeria se quedó pasmada, viendo la pantalla. Sintió un nudo en la garganta.
como si de pronto le faltara todo el aire para respirar. Él no estaba en casa, pero sus ojos la seguían a todas partes, siempre vigilando, siempre juzgando, siempre controlando. Dejó el teléfono sobre el sillón, todavía con las manos temblándole sin control. Y entonces, en una esquina de la sala, vio esa lucecita roja, parpadeando, burlándose de ella. Ya no soportaba verla sin que se le revolviera el estómago. Más tarde, juntó valor y le marcó a Marisa, su mejor amiga, a la que no había podido ver en meses. La voz de Marisa sonó como un abrazo. «¡Valeria! ¡Amiga! Hasta que te apareces. Ya me tenías con el pendiente». «¿Todo bien?» Valeria tragó saliva, dudando un segundo. Su mirada se desvió, sin querer, a la cámara sobre la televisión. «¿Sí, todo bien?», mintió, con la voz apenas audible. «He andado ocupada. Es todo». «¿Ocupada?», repitió Marisa, soltando una risita que no sonaba del todo convencida. «Mi niña, estás esperando un bebé, no trabajando 16 horas seguidas. Anda, confía en mí. ¿Qué es lo que te está pasando?». A Valeria se le llenaron los ojos de lágrimas. Un nudo en la garganta le impedía hablar. Quería gritarlo todo. Los gritos ahogados, la sombra de su cinturón, el pánico constante. Pero no se atrevía. Todavía no. «Te lo contaré todo», susurró. «Algún día. Quizás muy pronto». Y justo en ese instante, escuchó un clic casi imperceptible. El sonido inconfundible de que alguien más se había unido a la llamada. La sangre se le congeló en las venas. Claro, Javier y su manía de instalar un sistema de vigilancia por su seguridad. Le vino a la mente la voz del técnico explicando que todas y cada una de las llamadas se grababan en el servidor de la casa. Colgó de golpe, con el pulso acelerado, y apagó el celular. Sentía el corazón martillándole en el pecho. «Él está escuchando», se dijo en un murmullo helado. «Siempre lo hace». Se arrastró hasta la ventana buscando un poco de aire, mirando el perfil de Madrid. La ciudad bullía de vida allá abajo, tan inmensa, tan libre. Y ella, en cambio, se sentía prisionera en lo alto de una jaula de oro. Apoyó la palma de su mano en el frío cristal, soñando con solo poder caminar por la calle sin miedo. Fue entonces cuando una pequeña luz parpadeó en la esquina del enorme televisor de la sala. Un mensaje apareció. «Dispositivo conectado. Servidor Central Morales». La pantalla cobró vida de repente, mostrando no una película, sino una transmisión en tiempo real, desde la cámara de seguridad de la cocina, y ahí, en la pantalla, estaba ella. Su propia imagen, de espaldas, mirando por la ventana, inmóvil, atrapada, por la impresión. Agarró el control remoto y ¡pum!, apagó la tele. Sentía una opresión en el pecho que no la dejaba ni respirar. Ya estuvo bueno, pensó. Agarró su bolsa y caminó derechito hacia la puerta. Lo único que quería era salir un ratito, que le diera el aire fresco. Pero nomás puso la mano en la perilla de la puerta, y el panel de seguridad soltó un pitido agudo y molesto. «Alerta de salida. Usuario no autorizado». La voz metálica del sistema retumbó en el silencio, con un tonito que hasta parecía de burla. «Se ha detectado una falla de seguridad». Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. ¿Cómo era posible? Javier había programado el sistema para no dejarla salir del departamento. No podía ni asomar la nariz a la calle sin que él lo permitiera. Los ojos se le llenaron de lágrimas. De pura rabia y frustración, se hizo para atrás, alejándose de la puerta como si quemara, y susurró con los dientes apretados. Esto no es amor, es una cárcel». Las horas se escurrieron lentamente. El tic-tac del reloj sonaba cada vez más fuerte en sus oídos. Se quedó ahí, sentada en el sofá, con la mirada perdida, sintiéndose hueca por dentro,
hasta que, como a eso de las 3 de la tarde, escuchó el sonido de unos pasos que se acercaban por el pasillo. Eran los de Javier. Inmediatamente, todo su cuerpo se puso rígido. El zumbido de la tarjeta magnética al deslizarse por la cerradura le erizó la piel. La puerta se abrió y ahí estaba él, entrando con una sonrisa de oreja a oreja y unas bolsas de comida en la mano. «Mi amor, traje la comida», dijo con una tranquilidad pasmosa, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Ella apenas pudo voltear a verlo. Sintió que debía dar las gracias, pero no le salieron las palabras. Él dejó las bolsas y se acercó a darle un beso en la frente. Mejilla. Su voz, tan calmada y tersa, era la misma que usaba justo después de sus peores tormentas. «Tuviste una buena mañana, mi amor». «Muy tranquila», mintió ella, con un nudo en la garganta. Él sonrió satisfecho. «Perfecto, justo como me gusta». El silencio que siguió era pesado. Cada bocado se sentía como una orden que debía acatar. Valeria lo miraba de reojo, estudiando cada uno de sus movimientos, la forma casi quirúrgica en que ponía los cubiertos, cómo usaba la servilleta después de cada bocado. Era el ritual de un hombre obsesionado con el orden, con tener todo bajo su dominio. Y esa calma de depredador le helaba la sangre mucho más que cualquiera de sus gritos. Cuando dio el último bocado, se limpió la boca con parsimonia y clavó sus ojos en ella. «¿Por qué le llamaste a Marisa?» A Valeria se le revolvió el estómago. El mundo se detuvo. «Yo no le llamé», tartamudeó. Él se echó para atrás en la silla, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ay, mi vida, no me mientas. ¿A estas alturas no sabes que siempre reviso el registro de llamadas?» Valeria sintió que se ahogaba. Solo quería saber si estaba bien. «No tienes que preocuparte por nadie más», la cortó él en seco. Su voz era filosa como navaja. «Para eso me tienes a mí. Solamente a mí». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se tragó el llanto con rabia. Él se puso de pie, caminó hacia la barra, tomó el celular de ella y lo revisó con calma. «Vaya, borraste los mensajes. ¿Qué lista me saliste?» Ella no dijo una sola palabra. La miró fijamente por un largo, eterno segundo, y luego dejó el teléfono en la mesa, justo fuera de su alcance. «El gran problema con la confianza, Valeria», empezó con tono de sermón, «es que es como un espejo. Una vez que se rompe, es imposible de arreglar», sentenció él. «Así que te recomiendo que dejes de romperla. Que la rompieras tú». El aire de repente se sintió tan pesado que costaba respirar. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Y entonces, él soltó una risa que no tenía nada de gracia, un sonido helado. «Vaya, hoy amaneciste muy valiente. Me agrada». Se dirigió al balcón, abrió la puerta de cristal y se encendió un cigarro. El humo se coló perezosamente en la habitación, bailando entre los tenues rayos de sol. Valeria ni se movió, petrificada, con el miedo de que el más mínimo gesto desatara otra de sus tormentas. Desde el balcón, su voz llegó, cargada de un veneno sutil. «La gente siempre habla de más, pero las cámaras, esas no mienten». A Valeria se le encogió el corazón. ¿Cámaras? Siempre volvía a lo mismo. Sus ojos recorrieron la pared de la sala y, como si se le cayera una venda de los ojos, no vio una, sino 2 diminutos puntos negros, 2 ojos de cristal ocultos en las esquinas del techo. Él entró de nuevo, con una calma que le heló la piel. «No te angusties, mi vida. Si hago todo esto, es únicamente para protegerte, para que estés a salvo». Ella apenas pudo susurrar. «¿A salvo de quién?» Él sonrió. «De todos. Y sobre todo, de ti misma». Esa última frase fue como un puñal de hielo en el pecho. Esa misma noche, horas después de que él cayera dormido, Valeria seguía con los ojos abiertos como platos, clavados en el parpadeo casi invisible de las lucecitas rojas de las cámaras.
Escuchaba la respiración rítmica y profunda de él a su lado. Y en esa oscuridad asfixiante, se dijo en un murmullo: «Esto no es amor, es posesión». Un sollozo seco y silencioso intentó escapar de su garganta, pero se tapó la boca con la mano. No le daría esa satisfacción. Sintió un pequeño golpecito desde adentro, un secreto que le susurraba al oído que no estaba sola en esto. Cerró los ojos, agotada, y acunó con su mano la pancita que guardaba su única razón para luchar. «Voy a encontrar la manera», te juró en un murmullo. «Voy a sacarnos de aquí». Afuera, las miles de luces de Madrid parecían un diamante, tan brillante como frío, completamente ajeno a su jaula de oro. Pero adentro, los únicos destellos eran los foquitos rojos de las cámaras. Esos ojos que la vigilaban contando cada segundo de su encierro. Cada parpadeo era una advertencia, una forma de recordarle que estaba atrapada. Pero el mundo, que no veía nada, no sabía que la verdad más cruda se estaba grabando en el más absoluto silencio. Y fue justo ahí, en medio de la nada, que a Valeria le cayó el 20. Tuvo una revelación. Nadie iba a venir a rescatarla como en los cuentos de hadas. La heroína de esta historia tenía que ser ella misma, y su arma secreta serían las pruebas, su escudo el valor. Y su momento llegaría. Las luces rojas de la cámara volvieron a parpadear, tan firmes y constantes como siempre, sin saber que ahora ya no contaban los segundos de su prisión, sino la cuenta regresiva para que la verdad explotara. La noche empezó con una calma que ponía los pelos de punta. No había gritos, ni cosas rotas, ni se sentía la tormenta que estaba a punto de desatarse. Solo el zumbido del televisor y el eco lejano del tráfico de Madrid, allá abajo, en otro universo muy lejos de su ático. Valeria estaba sentada, tiesa como una tabla, en la mera orillita del sofá. Sus dedos repasaban una y otra vez el borde de un vaso con agua que ni siquiera se había atrevido a tocar. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar a escondidas. Quería gritar de tanto llorar, pero se quedó calladita en un silencio sepulcral, con el miedo de que cualquier suspiro fuera la chispa que encendiera el infierno. Javier, mientras tanto, estaba al otro lado del cuarto con la vista perdida en la ciudad, a través de esos ventanales de piso a techo. Su reflejo en el cristal se veía enorme, imponente, y tan oscuro, como una sombra que por fin había dejado de fingir que era una persona. Ni una palabra había salido de su boca desde la cena. El silencio que los envolvía era denso, casi se podía tocar, como un aviso de que la tormenta estaba por desatarse. Valeria lo sentía en el pecho, creciendo como el retumbar de un trueno lejano que se acerca cada vez más. El maldito reloj de la pared parecía martillar cada segundo, uno tras otro, cada vez más fuerte, como una cuenta regresiva. Y entonces, cuando él por fin se dio la vuelta, la expresión en su cara ya no era de alguien que duda, sino de alguien que ya dictó sentencia. Estaba convencido de que ella lo había traicionado, y ya no había poder humano que lo hiciera cambiar de parecer. Agarró el celular de ella de la barra y se lo puso casi en la cara. «Así que borraste los mensajes, ¿eh?» A ella se le cortó la voz, porque en la pantalla no había nada de nada. «¿Me crees estúpida?», le dijo él. Su voz era calmada, pero demasiado calmada, y eso era lo peor. La mano le temblaba de rabia. ¿De verdad piensas que no me doy cuenta de lo que andas haciendo a mis espaldas? Valeria apenas pudo pasar saliva. «Javier, te lo juro, no he hecho nada, por favor. Tienes que creerme». Pero él, de repente, azotó el celular contra la mesa de centro con una furia que hizo que el golpe retumbara en cada rincón del departamento. «¿Hablas? Te andas viendo con otros, ¿verdad? Y no me niegues que le mandas mensajitos a ese doctorcito. Y cómo no, si hasta le sonríes a cualquiera en la calle como si nada. Ni se te ocurra negarlo». Las manos de Valeria comenzaron a temblar sin control. «Es solo mi médico, Javier. Me está ayudando con lo del bebé. Es todo. Ya basta de tus mentiras.
Su grito retumbó en la habitación, un trueno que la hizo encogerse en su lugar. ¿Acaso crees que soy estúpido? ¿Que no veo la manera en que te devora con los ojos? El aire le empezó a faltar a Valeria. Sentía el corazón a 1000 por hora. Vio cómo las manos de él se cerraban hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Las venas de sus brazos parecían a punto de estallar. Quiso ponerse de pie, pero las piernas le temblaban como gelatina. No puedo. No otra vez. Por favor, susurró, con la voz rota. Eso no lo decides tú. La frialdad en su voz la congeló. Él dio un paso lento hacia ella. El eco de sus zapatos de vestir sobre el piso de mármol era el único sonido. Tú eres mía, y de nadie más. Ella instintivamente retrocedió, moviendo la cabeza de un lado a otro, desesperada. Por favor, Javier, piensa en lo que haces. Me estás asustando de verdad. Él se clavó en el sitio, a medio camino, con la respiración entrecortada y agitada, como un animal furioso. Por un instante, solo un instante, su mirada pareció ablandarse y ella albergó la esperanza de que todo pasaría, pero fue una ilusión. Algo oscuro dentro de él terminó por quebrarse. Se dio la vuelta bruscamente, abrió un cajón y de ahí sacó un pesado cinturón de cuero. Valeria lo reconoció al instante. Era el mismo que le había dejado marcas la última vez. La hebilla de metal lanzó un destello frío bajo la luz del enorme candelabro. El corazón de Valeria se detuvo en seco. Se le heló la sangre. No, por favor, no lo hagas. Fue un ruego casi inaudible. Pero él ya no escuchaba. Tensó la correa de cuero entre sus manos con fuerza. El sonido del cuero al estirarse fue un chasquido agudo y siniestro en el silencio, fría como el acero. Dime la verdad ahora mismo. Pero si ya te la dije... Enséñame el celular. Dámelo. No lo traigo. ¿Y dónde demonios está? No me digas que no sabes. Estás creyendo que soy un idiota. En un parpadeo se abalanzó sobre ella, mucho antes de que pudiera siquiera reaccionar. El cuero del cinto cortó el aire con un silbido espantoso, reventando primero contra la mesa y luego sobre su hombro. El dolor fue una brasa ardiente, un latigazo que le quemó hasta el alma. Soltó un grito ahogado, protegiéndose el brazo instintivamente. ¡Para, por favor! ¡Para! Pero su súplica fue como echarle gasolina al fuego de su furia. ¿Te crees muy lista? ¿Piensas que me vas a ver la cara? Le rugió, con la voz rota por una rabia que lo estaba cegando. El cinto cayó de nuevo, con una furia renovada, justo en sus costillas. El golpe sonó sordo, un ruido horrible y definitivo. Se quedó sin aire, doblándose por la mitad, abrazando su vientre con una desesperación animal. Las lágrimas ya no corrían. Brotaban a mares por su rostro mientras los sollozos le sacudían todo el cuerpo. Por favor. El bebé. Apenas pudo susurrar entre el llanto. Por él. Por favor. Ya basta. Pero el monstruo que tenía enfrente ya no la reconocía como su esposa, ni como la madre de su hijo. Para él, era una traidora que había herido su orgullo. Y ese orgullo se había podrido, convirtiéndose en un veneno que exigía destrucción. Ella intentó con sus últimas fuerzas arrastrarse por el suelo, desesperada por alcanzar la puerta, pero él la alcanzó, la agarró de la muñeca con una fuerza de hierro y la arrastró de vuelta. ¿A dónde crees que vas?, le siseó al oído. Tú de aquí no te escapas. Nunca. El cinturón silbó una vez más, golpeando con tal saña que rasgó el borde de su vestido, al impactar contra el suelo. El sudor le pegaba el cabello a la cara, con las mejillas empapadas. Su voz era apenas un susurro roto por el cansancio. ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Porque tú me creaste así?, le contestó ella, con la respiración entrecortada. Tú me orillaste a convertirme en este monstruo.
De repente la mirada de Valeria se desvió y se clavó en una diminuta luz roja que parpadeaba insistentemente cerca del techo. La cámara lo estaba grabando absolutamente todo, y esa idea le inyectó una chispa de valor que creía perdida. Se acurrucó de lado, protegiendo su vientre con ambas manos. «No te das cuenta en qué te has convertido tú». Él se detuvo en seco, completamente desconcertado por su repentina valentía. «¿Qué acabas de decir?». Pero ella le sostuvo la mirada, con la voz temblorosa pero cargada de firmeza. «¿Crees que tienes todo el poder? Pues te equivocas. Hay algo que no puedes controlar. La verdad». Él siguió la dirección de su mirada hasta esa pequeña luz roja. El diminuto punto carmesí brillaba sin parar. De pronto su rostro pasó del odio más puro al pánico total. ¿Qué es eso? La verdad, respondió Valeria con una calma helada. Él dejó caer el cinturón al suelo con un golpe sordo. Por un instante, el tiempo se congeló y ninguno se movió. El silencio en la habitación era asfixiante, solo interrumpido por el sonido de sus respiraciones agitadas. Y entonces, como si la realidad lo golpeara de pronto, y demasiado tarde, comprendió lo que había pasado y corrió desesperado hacia el panel de seguridad de la pared. Sus manos temblorosas machacaban los botones, intentando frenéticamente detener la grabación. «No está conectada. No puede ser», murmuraba para sí mismo. «Es imposible». Pero el sistema... Se escuchó un sonidito, casi imperceptible, que lo confirmaba todo. La grabación se había guardado. Con la poca fuerza que le quedaba, Valeria comenzó a levantarse. Le temblaba hacia hasta el alma. Cada fibra de su ser se sacudía sin control. Sus brazos, un mapa de dolor con marcas que gritaban la verdad, y su cabello pegado a un rostro bañado en lágrimas. Susurró para sí misma, con un hilo de voz. Se terminó. Javier, al escucharla, se volteó de golpe. Su voz era un quejido de pura desesperación. «No, mi amor. Esto no se ha así acabado. Por favor. Tienes que decirles que fue un accidente, ¿me oyes? Diles que yo no quería hacerlo». Pero ella lo fulminó con la mirada, y con una voz que cortaba como el hielo, le dijo, «No voy a hundirme, Koshik». Él intentó acercarse, como un animal herido, pero ella simplemente levantó una mano temblorosa y apuntó hacia la cámara. «Adelante, habla», le dijo. «Ahora mismo, el mundo entero te está escuchando». Él se quedó petrificado. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras no le salieron. De repente, el silencio en esa habitación se volvió más ensordecedor que cualquiera de los gritos que habían llenado esas paredes. Y justo en ese momento, a lo lejos, se escuchó un zumbido insistente. Era el interfón del edificio. Alguien estaba abajo. Seguramente llamaron a seguridad. Quizás un vecino que escuchó todo, o tal vez era el destino, que por fin se ponía de su lado. La respiración de Javier se agitó, desesperado. Su mirada iba de un lado a otro, primero a la puerta, luego a Valeria, y finalmente al cinturón tirado en el suelo. «Si me hundes, te hundes conmigo», siseó, en un último y patético intento por controlarla. Valeria, con las piernas aún débiles, logró ponerse completamente de pie. Lo miró fijamente y sentenció, «Te arruinaste. Tú solo». En ese instante, los golpes en la puerta resonaron con fuerza, cada vez más fuertes. Ella, por instinto, dio un paso hacia atrás, hacia del cuarto. El corazón le martillaba en el pecho, tan fuerte que sentía que se le salía. Tenía que mantenerse lúcida. Por lo que más quisiera, debía proteger a su bebé. «Ni se te ocurra abrir esa puerta», le gritó él. Pero la voz se le rompió en pedazos. La fachada de hombre poderoso se vino abajo. Ahora no era más que un hombrecito aterrado, dándose cuenta de que la misma jaula de oro que había construido para ella, ahora lo estaba atrapando a él. Otro golpazo en la puerta, y una voz que gritaba desde afuera.
Seguridad. ¿Todo en orden? Javier, desesperado, corrió de vuelta al panel, picando los botones como un loco, con una desesperación que daba hasta lástima. Y entonces, la lucecita roja parpadeó una última vez, justo antes de que en la pantalla aparecieran las palabras, carga completada. En ese instante, Valeria se desplomó de rodillas, temblando de pies a cabeza. Su bebé se movió apenas dentro de su vientre, recordándole que la vida siempre se abre camino. Y le susurró, muy bajito, ya estamos a salvo, mi amor. Te lo juro. Él, en cambio, se quedó paralizado, viendo esa lucecita que no paraba de parpadear, mientras todo su imperio de mentiras se hacía polvo, píxel por píxel, frente a sus ojos. Cuando por fin la puerta se abrió de golpe y los guardias entraron en tropel, el cinturón todavía estaba ahí, tirado en el piso entre los dos, como una frontera que ya nadie, nunca más, se atrevería a cruzar. Y allá, en el reflejo del piso de mármol, esa lucecita roja seguía parpadeando, brillando en el aire, silenciosa pero más fuerte que cualquier grito, la pura verdad. El departamento se sumió de nuevo en el silencio, pero qué silencio tan diferente. Ya no era la calma tensa impuesta por él, sino esa quietud pesada que se instala después de la peor de las tormentas, rota y dolorosa, cargada con los ecos de palabras y golpes que jamás podrían borrarse. El impecable piso de mármol seguía reflejando la luz del candelabro, pero su perfección ahora estaba rota por manchitas de agua, de sangre y la silueta casi invisible de un cinturón. Y ahí, en el centro de todo, estaba Valeria, sentada en el sofá, envuelta en una cobija que una vecina, con el alma en un hilo, le había puesto sobre los hombros. Su cabello, aún húmedo, se pegaba a la compresa de hielo que trataba de apagar el fuego en su mejilla terriblemente hinchada. Ya no lloraba. Se le habían acabado las lágrimas, se le había secado el corazón. El administrador del edificio, a unos pasos, hablaba en voz muy baja por teléfono. Sí, está consciente, Sin. La ambulancia ya viene para acá. Intentaba sonar sereno, pero el temblor de sus manos lo delataba. La señora mayor, la que vivía en el piso de arriba, se arrodilló con cuidado junto a Valeria y le tomó la mano con una delicadeza infinita. «Respira, mija», le susurró. «Tú solo respira. Tú y tu bebé ya están a salvo». Valeria apenas y pudo asentir con la cabeza. Le dolía cada centímetro del cuerpo, pero lo que de verdad la aterraba era ese silencio profundo dentro de su vientre. Ella aún no lo sabía. Si su bebé estaría bien, porque a ella ya ni siquiera le importaba si lograba sobrevivir. En ese instante, sus ojos buscaron la esquina más alta, donde una pequeña cámara parpadeaba casi en secreto. Aquella lucecita roja, que antes era el símbolo del control de Javier, era ahora la única esperanza que podría liberarla. De pronto la puerta se abrió. Eran dos paramédicos que entraron con una calma profesional. Uno de ellos, un muchacho con ojos que denotaban cansancio, se arrodilló a su lado. «Señora Morales, vinimos a ayudarla. ¿Puede escucharme?» Ella apenas pudo asentir. «¿Me puede decir qué es lo que le duele?» Su voz salió en un hilo. «Mi costado, mi hombro y mi bebé». El rostro del joven se llenó de compasión. «De acuerdo. Vamos a revisarlo todo. Por favor, intente no moverse. ¿Sí?» Trabajaron con delicadeza, tomándole el pulso, la presión, examinando los feos moretones que marcaban su brazo y costillas. Cada contacto la hacía estremecer de dolor, pero reunió todas sus fuerzas para quedarse quieta. Al otro lado del cuarto, Javier parecía una estatua junto a la ventana, pálido como el papel, con la mirada perdida en la ciudad, como si deseara con toda su alma poder simplemente desaparecer. Pero cuando los paramédicos se giraron hacia él, se irguió, se ajustó la corbata y dijo con una frialdad brutal: «Se cayó. Está haciendo un drama.
Pero la vecina de al lado de Valeria se le puso enfrente. «¿Cómo te atreves? Eso es una vil mentira», le espetó con una furia helada. «Oímos absolutamente todo». A Javier se le marcó la quijada del coraje, pero se tragó sus palabras. El paramédico ni siquiera lo volteó a ver. Se dirigió a Valeria con suavidad. «Señora, la vamos a llevar al hospital para una revisión. Tenemos que estar seguros de que su bebé está perfectamente». Con un hilo de voz, Valeria pidió: «Por favor, no vayan a apagar las cámaras». El administrador, que seguía ahí, asintió de inmediato. «No se preocupe, seguirán grabando. Cada segundo quedó registrado». A Javier se le fue el color de la cara. «No, no pueden. Esta es una propiedad privada. Tienen que apagarla». El administrador le sostuvo la mirada, con una frialdad que cortaba. «Pues fíjese que ya no». Con esa estocada final, los paramédicos ayudaron a Valeria a incorporarse. Sentía que las piernas, como de gelatina, apenas la sostenían. Pero justo en el instante en que su mano acarició su vientre y sintió una patadita suave, una nueva fuerza la invadió de pies a cabeza. Le susurró a su pancita: «Tú y yo seguimos en la lucha». «Gracias, amor». El pasillo tenía ese olor mezclado de desinfectante y del perfume carísimo de alguna vecina. Y hablando de vecinos, varios curiosos espiaban por las rendijas de sus puertas, y sus cuchicheos eran como un zumbido de abejas, mientras los paramédicos la llevaban con cuidado hacia el elevador. Alcanzaban a escuchar pedacitos de conversaciones. Fue ese tipo: «Pobrecita, ¿alguien ya le habló a la patrulla?». Justo cuando las puertas metálicas del elevador se cerraron, Valeria soltó todo el aire que no sabía que contenía. El zumbido mecánico del motor fue como música para sus oídos. Un silencio denso lo inundó todo. El paramédico que la revisaba levantó la vista con delicadeza. «Es usted una mujer muy fuerte», le dijo en voz baja. La mayoría de la gente hubiera intentado esconderlo. Ella lo miró, confundida. ¿Esconder qué cosa? Él, con un gesto, apuntó a la pequeña cámara prendida en su chaleco. La verdad, ella no supo qué responder. Sintió un nudo en la garganta. La verdad, esa palabra ya no se sentía como un alivio, sino como echarle sal a una herida recién abierta. Cuando por fin llegaron al lobby, las luces rojas y azules de las patrullas bailaban sobre los enormes ventanales de cristal. 2 oficiales de policía ya los estaban esperando. El de mayor estatura se presentó con una calma que la reconfortó. «Inspector Gabriel Torres, a sus órdenes. Señora Morales». «No se preocupe, ya está a salvo. Vimos la grabación completa». A Valeria se le heló la sangre en las venas. «¿La vieron?», preguntó con un hilo de voz. Él asintió. El servidor central del edificio envió una alerta de emergencia de forma automática a nuestra central. El sistema de seguridad respaldó todo el archivo de video. Justo en ese momento, Javier salió del elevador detrás de ellos. Su voz sonaba hueca y desesperada. «Oigan, ese video es de mi propiedad. Es algo privado. No pueden usarlo así como así. Necesitan mi permiso». El inspector lo miró con una frialdad que calaba los huesos. «Usted atacó a su esposa mientras una cámara lo grababa todo. Créame que su consentimiento no entra en esta ecuación». Javier intentó replicar, pero su voz nomás se le rompió. «Es que ustedes no entienden. Ella fue la que me provocó». «Suficiente». La voz del inspector resonó, fría como el acero, cortando la tensión del pasillo. «Va a tener mucho tiempo para explicarlo todo en la delegación». Y justo en ese momento, 2 oficiales se le plantaron enfrente. Javier, con los ojos desorbitados, levantó las manos sin poder creerlo. Para un hombre que había levantado un imperio vigilado por cámaras, la ironía de que una de ellas lo hundiera era algo que su mente no podía procesar. Valeria no pudo seguir viendo. Desvió la mirada. Su cuerpo temblaba sin control mientras escuchaba ese chasquido metálico,
inconfundible y final. El sonido de las esposas cerrándose. Con cuidado, los paramédicos la guiaron hacia la salida. El aire helado de la noche le caló hasta los huesos, pero se sentía como una bocanada de vida, como si limpiara todo por dentro. Por fin sentía que de verdad podía respirar. Las luces rojas y azules de las torretas bailaban en los cristales de la ambulancia, y en su reflejo, vio por un instante al fantasma de la mujer que había sido. La ayudaron a subir a la camilla y se aferró a la manta como si fuera un salvavidas. Y justo cuando las puertas se cerraron, a lo lejos, escuchó la voz de Javier gritando su nombre. Pero ya no era la voz de un hombre con poder, era el eco desesperado de la derrota. Ya dentro de la ambulancia, un paramédico le acomodó con suavidad la mascarilla de oxígeno. Tranquila, vamos para el hospital. Intente relajarse, le dijo con voz calmada. Los párpados le pesaban una tonelada, pero luchó por mantenerlos abiertos. Mi bebé, pensó. Mi bebé va a estar bien. Tranquila. El rescatista le dedicó una sutil sonrisa para darle ánimos. El corazón de su bebé late con fuerza. Los dos son unos verdaderos luchadores. Ella apenas pudo asentir. La sirena empezó a aullar y la ciudad de Madrid se convertía en un borrón a través de la ventana, mientras la ambulancia se abría paso. Ella miraba las luces de la ciudad pasar volando. Cada destello era como un latido más, un recordatorio de que el mundo allá afuera seguía girando. A través de la máscara de oxígeno, susurró con una voz casi inaudible, pero llena de una nueva fuerza. Se acabó el silencio. El paramédico no la escuchó, pero eso ya no importaba. Alguien más sí lo había hecho. Una cámara lo había grabado todo, y esta vez, la verdad por fin se dirigía hacia la justicia. Para cuando salió el sol, toda la ciudad era testigo de lo que había pasado en el lujoso penthouse de los Morales. El video se había esparcido por las redes sociales como pólvora, un incendio imposible de apagar. Todo comenzó con una simple grabación de seguridad, filtrada desde el sistema del propio edificio. De ahí, fue copiada, compartida y vuelta a subir por miles y miles de personas en cuestión de un par de horas. Cada pantalla en Madrid parecía repetir la misma y terrible imagen. La escena congelada de Javier Morales, justo cuando levantaba el cinturón. De repente, el poderoso empresario que alguna vez controló los medios de comunicación del país, había perdido por completo el control de su propia imagen. Valeria abrió los ojos, y lo primero que vio fue un techo blanco, impersonal. Estaba en un hospital. La habitación olía a limpio, a desinfectante, y estaba rodeada de aparatos que emitían un pitido constante y rítmico. Por un segundo, su mente fue un lienzo en blanco, no recordaba nada, y de pronto, el recuerdo la golpeó como una ola de agua helada, dejándola sin aliento. El cinturón, la cámara grabando en secreto, las caras de los vecinos asomados, las luces rojas y azules parpadeando. Hizo el amago de sentarse, pero una punzada terrible en su costado la obligó a quedarse quieta, ahogando un gemido de dolor. Al instante, una enfermera de trato dulce se acercó a su cama. Tranquila, señora Valeria, no haga esfuerzos. Aquí está segura. Su mano, temblorosa, voló instintivamente hacia su vientre. ¿Mi bebé?, preguntó con un hilo de voz su corazoncito. Late con muchísima fuerza, le confirmó la enfermera con una sonrisa que la calmó al instante. Ustedes dos son unos campeones. Valeria soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Todo su cuerpo se estremecía, pero consiguió susurrar. Gracias. La enfermera le ajustó la manta con delicadeza y con un gesto sutil, señaló la televisión que colgaba en la pared. Quizás prefiera que la apaguemos un rato, le sugirió con una amabilidad que escondía una advertencia. Valeria, extrañada, levantó la vista hacia la pantalla. Y entonces lo vio. Un titular en letras rojas y enormes. ¡Escándalo! El multimillonario Javier Morales, expuesto por agredir brutalmente a su esposa,
La imagen en pantalla estaba congelada. El brazo de Javier en alto, su cara completamente desfigurada por una rabia que no parecía humana, y de fondo pasaban imágenes de protestas y los comunicados urgentes de su empresa. A Valeria se le hizo un nudo en el estómago. El mundo lo estaba viendo. Tomó el control remoto y le bajó todo el volumen. Pero las imágenes seguían ahí, imborrables. No había forma de escapar de su propio rostro. El mundo entero la estaba mirando. Afuera de su habitación, un mar de periodistas ya se había congregado. Llenaban las banquetas, gritando preguntas a cualquiera que llevara una bata blanca. Mientras tanto, dentro del hospital, el personal murmuraba su nombre en cada esquina, por los pasillos. Unos aplaudían su increíble valor. Otros nomás no podían disimular el morbo. Una hora más tarde, el inspector Gabriel Torres apareció en el umbral. Su voz era calmada, pero con un tono que no admitía dudas. «Señora Morales, vine a ponerla al corriente de la situación». Ella lo miró con los ojos llenos de recelo. «Ya está bajo custodia», le informó el inspector. «Lo arrestamos anoche mismo y esta mañana le fincaron cargos». El video no deja el más mínimo espacio para la duda. A Valeria le temblaron los labios. «Está en todas las noticias». «Así es», confirmó él. «Su historia está en todas partes, pero justo por eso es una prueba irrefutable y ayudará a que muchas otras mujeres encuentren la fuerza para hablar». Hizo algo de una valentía enorme. Ella negó lentamente con la cabeza. «Yo no hice nada. Lo hizo la cámara». El inspector le regaló una media sonrisa. «A veces con eso es más que suficiente. Un solo segundo de verdad». Puso una carpeta sobre la mesita de noche. «Con esto hemos abierto una investigación oficial. Se le asignará un abogado y tendrá protección de la policía durante todo el proceso». A Valeria se le hizo un nudo en la garganta. «No quiero protección. Solo quiero paz». Él asintió. Tendrá ambas cosas, pero llevará tiempo. Cuando se fue, el silencio en la habitación se sintió aún más pesado. Valeria dejó caer la cabeza sobre la almohada, escuchando el pitido rítmico del monitor. Aquel sonido era frágil y fuerte a la vez, como una promesa de que la vida, a pesar de todo, seguía. Justo a mediodía, la visitó el director del hospital. Su rostro era serio, pero le habló con una voz amable. «Señora Morales, hay algo que necesita saber. Los videos de su casa se han vuelto virales, y no solo aquí, sino que han cruzado fronteras. Los periodistas no paran de llamar pidiendo entrevistas. Estamos haciendo hasta lo imposible por mantenerlos a raya». Valeria apretó los párpados. «No quiero salir en la tele. Yo nunca busqué nada de esto». «Lo comprendemos», dijo él con calma. «Pero es algo que ya no se puede frenar. Ya está en todas partes. Lo que sí puede hacer es decidir cuál será su siguiente paso». Al marcharse, Valeria se quedó viendo fijamente su propio reflejo en la pantalla oscura del televisor. Su rostro lucía pálido, el labio. Su rostro estaba hinchado. Sí, pero sus ojos brillaban con una vida que se negaba a apagarse. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no había una voz ordenándole qué ropa usar, qué palabras pronunciar, o incluso cómo debía tomar el aire. El silencio de ese cuarto de hospital ya no era la jaula del control, sino el primer respiro de libertad. Con una mano temblorosa, agarró el teléfono de la mesita y marcó un número que su miedo le había prohibido marcar por meses. Una eternidad. Del otro lado de la línea, la voz de Marisa sonó entrecortada, casi un suspiro ahogado. «¡Valeria! Dios santo, acabo de ver el video, no lo puedo creer. ¿Estás bien, amiga? Por favor, dime dónde estás». «Estoy en el hospital», respondió Valeria, con un hilo de voz que apenas se oía. «Pero estamos a salvo. El bebé también está bien». A Marisa se le rompió la voz, una mezcla de alivio y llanto contenido. «No me expliques nada ahora, mi reina. No tienes por qué. Solo necesitaba escuchar tu voz y saber que estás aquí. No estás sola en esto, ¿me oyes? Todos estamos contigo». Valeria guardó silencio.
procesando esas palabras, ese apoyo incondicional. Luego, en un susurro apenas audible, confesó. Él juraba que nadie me iba a creer. Y la respuesta de Marisa fue inmediata, contundente. Pues se equivocó. Todo el mundo te cree, Valeria. Todo el mundo. Los ojos de Valeria se inundaron de lágrimas, pero eran diferentes. Ya no eran las lágrimas amargas del miedo, sino las dulces gotas del alivio. Las horas se deslizaron, con el ir y venir de batas blancas, de médicos y enfermeras. Más tarde, una mujer de voz suave, una consejera, se sentó a su lado para hablar del largo camino para sanar las heridas que no se ven. Le habló de terapia, de un hogar seguro, de todas las opciones legales que tenía a su alcance para protegerse. Era un torbellino de información, pero Valeria, por primera vez, realmente escuchaba. Sentía cómo empezaba a tomar las riendas de su vida, a tomar decisiones que eran solo suyas y de nadie más. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a despedirse, ocultándose detrás de los altos edificios. Justo entonces regresó la enfermera con una bebida calientita, un pequeño gesto de amabilidad. «Tienes compañía», le susurró. El corazón de Valeria dio un vuelco. ¿Quién podría ser? Apenas pudo preguntar. La enfermera le dedicó una sonrisa cómplice. «Son tus vecinos del edificio, el administrador y hasta la señora que te echó la mano. Solo querían saber cómo estabas». Al verlos entrar, a Valeria se le nublaron los ojos de nuevo. La señora mayor, con su rostro lleno de arrugas amables, se le acercó sin dudarlo y le tomó la mano con fuerza. «Estamos tan orgullosos de ti, mi niña», le dijo con una voz que era puro cariño. «Demostraste una valentía increíble». «Ustedes me salvaron la vida», logró decir entre sollozos. Pero la señora negó suavemente. «No, corazón. Tú solita te salvaste». No se quedaron mucho tiempo, solo lo suficiente para dejar unas flores en la mesita. Cuando el silencio volvió a inundar la habitación, Valeria fijó la vista en el monitor. El pitido constante de un corazón latiendo era una promesa, una canción de cuna. Se acarició el vientre y le susurró a su bebé. «Mi amor, ya todos lo saben. El mundo entero lo sabe y por fin, vamos a ser libres». Afuera, las luces del hospital parecían estrellas en la noche, pero no eran estrellas. Del otro lado del cristal se veía una tormenta de luces. Eran los flashes de las cámaras. Un enjambre de periodistas que relampagueaban sin cesar. Allá afuera, el mundo entero debatía, la juzgaba y la defendía. Se había convertido en una noticia, pero nada de ese ruido importaba ya. Dentro de la paz de su habitación, Valeria cerró los ojos, sintiendo una calma profunda, con la mano puesta delicadamente sobre su pancita. De pronto, el bebé pateó, como si le estuviera contestando, y por primera vez ella se atrevió a creer que no estaba sola. Sentía que el universo entero la observaba, pero esta vez, por fin, parecía estar de su parte. Aquel frío cuarto de hospital se había convertido en el único refugio de Valeria. Las paredes de un blanco impecable, el pitido constante de los aparatos y ese ritmo tranquilizador del corazoncito de su bebé en el monitor, hacían que todo se sintiera como en una burbuja de tiempo. Pero del otro lado de esa puerta, la vida seguía a 1000 por hora, un verdadero torbellino de caos. Los reporteros, sedientos de noticias, no se movían de ahí. La policía armaba el caso pieza por pieza, mientras los abogados se daban con todo en los noticieros matutinos, soltando declaraciones que revolvían el estómago. Pero ahí adentro, en su pequeño mundo, el tiempo era otro. Cada bocanada de aire se sentía pesada, cargada de angustia, y cada segundo se estiraba hasta volverse una eternidad. Fue entonces que el inspector Gabriel Torres entró de nuevo a la habitación, con esa calma imponente que hizo que Valeria se enderezara un poquito en la cama. «¿Cómo se encuentra hoy?»,
Le preguntó con voz serena. Agotada. Contestó Valeria, con una honestidad brutal. Pero viva. Él asintió lentamente. Eso es lo único que cuenta. Le tengo buenas noticias. El juez acaba de aprobar una orden de restricción de emergencia esta misma mañana. Javier Morales tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros de usted o de este hospital. Y lo mejor de todo, ya lo tenemos detenido, hasta que llegara el juicio. A Valeria se le deshizo un nudo en el pecho. Sintió cómo se le relajaban los hombros. Gracias, dijo con un hilo de voz. El inspector acercó una silla y se sentó a su lado. Mire, Valeria, sé que es difícil, pero necesitamos su declaración formal. Lo que se ve en el video es clarísimo, pero su testimonio es lo que va a amarrar todo el caso. Valeria se quedó pensando un momento. Todavía le retumbaba en los oídos la voz de Javier, los gritos, todas esas palabras hirientes, esa manera en que le repetía una y otra vez que ella era de su propiedad. Pero entonces recordó esa lucecita roja, fija, parpadeando en silencio, grabando cada maldito segundo que ella pensó que nadie más vería. Lo voy a hacer, dijo por fin, con una nueva determinación. Él sacó una grabadora pequeña y la puso sobre la mesita de noche. Con calma. Usted solo cuéntemelo todo, tal y como lo recuerde. Le temblaban un poquito las manos, sí, pero su voz salió firme. Todo empezó con el control, dijo en un tono bajo pero claro. Al principio yo juraba que era amor. Siempre quería saber dónde andaba, qué estaba haciendo. Según él, era nomás para cuidarme, para protegerme, pero de a poquito empezó a querer decidir por mí en todo. Con quién sí podía hablar, qué ropa me podía poner, a qué hora tenía permiso de salir. Un día, me quitó el celular y hasta me acompañaba a la fuerza al doctor. Cada día que pasaba, mi mundo se iba haciendo más y más chiquito, y mi voz también se apagaba, junto con mi libertad. El inspector la escuchaba sin decir una sola palabra, sin interrumpirla. El día que me acusó de que lo estaba engañando, yo todavía creí que podía hacerlo entrar en razón. Pensé que si me quedaba callada y tranquila, él se calmaría. Pero la verdad es que él no quería la verdad. Lo que él quería era que yo obedeciera ciegamente. Y justo cuando dejé de tenerle el miedo que necesitaba para que yo hiciera todo lo que decía, fue cuando levantó la mano contra mí. Su voz llenó todo el cuarto. Sonaba tan firme, pero a la vez se sentía tan frágil. Sacó el cinturón y me dijo que yo lo había buscado, que todo era mi culpa por no hacerle caso. Pero no. Claro que no fue mi culpa. El inspector movió la cabeza lentamente. Tiene toda la razón. No lo fue. Ella se quedó viendo sus propias manos. Yo ni por enterada de que las cámaras estaban grabando todo. Él las había puesto para tenerme bien checadita, ¿sabe? Pero al final se convirtieron en mi único testigo. Ellas vieron justo lo que él tanto quería esconder. Ese video fue lo que le dio un giro de 180 grados a todo, le dijo el inspector. Nos dio la prueba que nadie puede refutar. Su propia herramienta de control se convirtió en su soga al cuello. Valeria cerró los ojos por un instante. Yo no quería que pasara así. No era mi intención. Yo lo único que quería era que ya me dejara en paz. Él se inclinó un poquito hacia ella. A veces, el simple hecho de sobrevivir es el acto de justicia más grande que existe. Cuando la entrevista terminó, el inspector le dio las gracias por su increíble valentía y le prometió que la mantendría al tanto de todo. Y cuando por fin se fue, la habitación se sintió de pronto más ligera, como si al hablar se hubiera abierto de par en par una ventana. Ya por la tarde, llegó la consejera del hospital a verla. Era una señora con una mirada muy cálida que traía una libreta, y su voz era suave. Hoy lograste algo sumamente difícil, le dijo Valeria Sundilmant a la mujer.
No lo siento como un acto de valor, más bien se siente como un cansancio que me llega hasta los huesos. Eso es completamente normal, respondió la consejera con calidez. El camino para sanar no arranca desde la fuerza, sino desde la más pura honestidad. Y así, con esa verdad, conversaron largo y tendido sobre el trauma que la habitaba, sobre encontrar seguridad de nuevo y la recuperación. Con mucho tacto, Valeria le hizo una sugerencia. Intenta escribir cada noche, no importa si solo son un par de líneas. Ponerlo en papel te ayudará a reclamar tu propia historia, le explicó con una sonrisa. Tú eres la única que decide cómo sigue el cuento. Una vez que la mujer se marchó, Valeria se quedó sola y abrió un cuaderno que descansaba en su mesita. Era el suyo. La primera página era un lienzo completamente en blanco. Se quedó observándola, perdiéndose en ella por un largo instante. Finalmente tomó una pluma y escribió solo 2 palabras. Sobrevivimos. Fijó la vista en esa palabra, en plural, hasta que sintió cómo sus ojos se inundaban de lágrimas. Y no lloraba solo por los golpes de aquella última vez, era por algo más profundo. Era por la pesada carga de todos los días de silencio que vinieron antes. Por cada una de las veces, una por una, en que su corazón había confundido el terror más profundo con algo parecido al amor. Afuera, a través de la ventana, el sol iniciaba su lenta despedida. Una luz tibia, de un color dorado precioso, fue llenando la habitación, bañando cada pared con un resplandor que se sentía como un abrazo. Se oía el murmullo de las enfermeras haciendo el cambio de turno, un suave rumor de vida en el pasillo. Y en medio de esa rutina, por primerísima vez en mucho tiempo, Valeria dejó de sentirse como un fantasma atrapado dentro de su propia piel. De su propia vida, por fin se sentía presente. De repente, su teléfono vibró en la mesita de noche. Era un mensaje de Marisa. Amiga, las noticias están que arden. Dicen que le están congelando todas sus cuentas. Su changarro se va a pique. ¿Tú cómo estás, Valeria? Ella tecleó con una calma nueva. Todavía no estoy al 100, amiga, pero te juro que lo estaré. Dejó el celular y su mirada se clavó en el monitor. El latido de su bebé, fuerte, constante, como un pequeño tambor de guerra. Puso una mano sobre su vientre y le susurró. Aquí seguimos, mi amor. Una enfermera entró a checarle los signos vitales y le sonrió al verla tan serena. Este bebé es todo un luchador, le dijo con ternura. Y la madre también, respondió Valeria casi en un susurro. Cuando la enfermera se marchó, la luz del atardecer comenzó a teñir la habitación. En la pantalla apagada de la tele se dibujó su reflejo, pero ya no era el de una víctima paralizada por el pánico, sino el de una mujer de pie, respirando hondo, más viva que nunca. ¡Qué ironía! Las mismas cámaras que alguna vez la habían acorralado, ahora, sin quererlo, le habían regresado su libertad. Allá fuera el mundo seguía con su circo, opinando y juzgando, convirtiendo su infierno personal en chisme de primera plana. Pero ahí dentro, en la quietud de ese cuarto de hospital, Valeria Morales estaba volviendo a nacer, pieza por pieza, un latido a la vez. Y el monitor seguía marcando el compás sereno de su nueva vida. Las luces de Madrid titilaban del otro lado de la ventana, y en ese silencio íntimo y casi sagrado, se susurró la misma promesa que había nacido en la ambulancia. Se acabó el silencio. Pero esta vez no era un ruego, era un juramento de guerra. La cita en el juzgado llegó exactamente 10 días después de que el video explotara en Internet. Para entonces, el mundo entero parecía tener una opinión. Los periódicos, los programas de la mañana, los debates en línea. Todos habían elegido un bando. Para algunos, Valeria era una valiente sobreviviente. Para otros, la protagonista de un penoso escándalo. Pero dentro de la imponente sala del tribunal en el centro de Madrid,
todo ese ruido se desvanecía. Allí, solo la verdad tenía voz. Y ahora, Valeria entraba al edificio, envuelta en un vestido azul cielo que ya dejaba ver con ternura la curva de su embarazo. Sus pasos eran pausados, cuidadosos, pero llevaba la cabeza tan erguida que parecía desafiar al mundo. El aire del tribunal olía a madera pulida y a expedientes viejos, una mezcla de ley y de destinos sellados. Los reporteros le gritaban preguntas a quemarropa mientras ella cruzaba el pasillo. Los flashes de las cámaras estallaban como pequeños relámpagos furiosos a su alrededor. Pero ella no se detuvo, no les concedió ni una sola palabra. Un guardia la guió al interior de la sala principal, justo donde el inspector Torres la esperaba, justo en la primera fila, como una ancla. Le dedicó un leve gesto con la cabeza, pero sus ojos lo decían todo. Estoy aquí contigo, no estás sola. Era una promesa silenciosa y firme. Al tomar asiento, su mirada cruzó la sala y se topó con él. Ahí estaba Javier, del otro lado del abismo que ahora los separaba. Llevaba un traje oscuro, carísimo, pero su rostro era una máscara pálida, completamente hueca, y esa arrogancia que siempre lo envolvía se había esfumado. Se encogió en su asiento, al lado de su abogado, rehuyendo su mirada a toda costa, como un cobarde. Afuera, el bombardeo de los flashes de las cámaras les recordaba que el mundo entero estaba pendiente de este momento. La jueza entró y un silencio sepulcral cayó sobre todos. Esta audiencia se celebra por los cargos de agresión agravada y control coercitivo presentados contra el acusado, el señor Javier Morales. Su voz era como el filo de una navaja, precisa y sin titubeos, cortando la tensión que se podía palpar en el aire. El fiscal se puso de pie y, sin más, le dio play al video. Sí, ese mismo video que le había dado la vuelta al mundo. La pantalla parpadeó, trayendo de vuelta la pesadilla a la sala. El brazo de Javier, levantado, amenazante. El cinturón cortando el aire, y la voz de Valeria, una niña rota, suplicando, rogando que por favor se detuviera. El audio crudo y brutal llenó cada rincón de la sala. Nadie se movió. Nadie se atrevió siquiera a respirar. Valeria no tuvo el valor de mirar la pantalla, pero tampoco lo necesitaba. Tenía cada segundo grabado a fuego en su memoria. Cada sonido, cada aliento entrecortado, cada destello de un dolor insoportable. Sus dedos se aferraron con fuerza al pequeño dije de plata que colgaba de su cuello, el único recuerdo que conservaba de su madre, que por tanto tiempo usó para tapar las marcas de los golpes. Pero ahora, era una medalla, un recordatorio de que había sobrevivido. Cuando el video se detuvo, el silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. De pronto, la voz firme del fiscal rompió la quietud. La evidencia es irrefutable. Esto no fue un accidente, es el retrato de un abuso sistemático, grabado y a la vista de todos. El abogado defensor se puso de pie, con una calma que indignaba. Mi cliente lamenta sinceramente lo que hizo. Estaba sometido a una presión emocional insoportable. Su intención nunca fue lastimar a su esposa. La jueza levantó una ceja, con ironía, pero la lastimó. Fue el turno del abogado de Valeria. Su voz era calmada, pero filosa como navaja. Su señoría, lo que acabamos de ver no es un impulso. Todo mi esposo, un mal día. Es la terrible cosecha de años de control mental y emocional que finalmente estalló en violencia. A esta mujer la apartaron de todos, la espiaron y le quitaron la voz. La misma cámara que él usó para controlarla se convirtió en el arma que la liberó. Valeria alzó la mirada. En ese preciso instante, esas palabras despertaron algo dentro de ella. Ya no era dolor, era una llama de poder. Por primera vez, se atrevió a mirar fijamente a Javier. Sus ojos chocaron por un segundo que pareció eterno. Los de él estaban llenos de pánico y una profunda vergüenza. Y no le quitó la vista de encima. Cuando la jueza la nombró para pasar al estrado,
El mundo a su alrededor pareció hacerse borroso. Se levantó, tomó una bocanada de aire y sintió el frío de la madera bajo su mano al apoyarse en la barandilla. El micrófono, ese chismoso, capturó el ligero temblor de su voz, pero lo que dijo a continuación resonó con una claridad de acero. Él creía que yo era de su propiedad, dijo. Me manipuló hasta hacerme creer que la del problema era yo. Cada nueva regla que inventaba, cada palabra que salía de su boca, estaba diseñada para hacerme sentir insignificante, un cero a la izquierda. Y el día que finalmente me armé de valor para no seguirle el juego, usó la fuerza para callarme. Pero su voz se hizo más fuerte, no más débil. Porque la verdad, continuó, no se muere solo porque alguien intente enterrarla, simplemente espera, guarda todo, y sobrevive para contarlo. Un silencio pesado, de esos que duelen, inundó la sala. La jueza la observó con una mirada que no era de lástima, sino de profundo respeto. Gracias, señora Morales. Al caminar de regreso a su asiento, sentía que el piso se movía, pero su alma, por fin, estaba volando libre. Era la primera vez en una eternidad que su voz salía sin el nudo del miedo en la garganta. Pero afuera del juzgado, la escena era increíble. Había muchísima más gente. Todos con pancartas que gritaban por ella, ¡Justicia para Valeria! Rompamos el silencio de las paredes. ¡Estamos contigo! El murmullo se convirtió en una ola de apoyo, una ola de pura humanidad. Ya por la tarde, la sesión llegó a su fin, y la jueza no se anduvo con rodeos. Le negó la libertad bajo fianza y puso fecha para el juicio. Y esa imagen de Javier, siendo escoltado por los guardias, fue el principio del fin. De la sala, con las manos atadas por unas esposas. Esas mismas manos que alguna vez la controlaron con puño de hierro, ahora no eran más que prisioneras del frío metal de la justicia. Valeria, inmóvil junto a la puerta del tribunal, no le quitaba la vista de encima mientras él se perdía por el corredor. Y para su sorpresa, no sintió ni odio, ni lástima, sino una calma inmensa, un alivio profundo. Era como si las cadenas invisibles que oprimían su alma por tantos años, por fin se hubieran hecho polvo. Afuera, una luz de sol brillante parecía darle la bienvenida a su nueva vida. Una multitud de reporteros la rodeó, un mar de micrófonos apuntando directamente hacia ella. Pero el inspector Torres se plantó frente a ellos, haciéndole de escudo. «Por favor, un poco despacio», ordenó con voz de mando. Ella se giró para verlo, y con un hilo de voz le dijo, «Gracias». Él solo asintió, con una media sonrisa. «No hay de qué. Todo el mérito es suyo». Al salir por fin a la calle, una brisa juguetona le alborotó el cabello, como si quisiera llevarse con ella los últimos fantasmas del pasado. Y ahí estaba Marisa, esperándola al pie de las escalinatas, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Valeria corrió a sus brazos. «¿Se acabó?», apenas pudo preguntar Valeria, con la voz quebrada. Marisa la apretó más fuerte. «Se acabó. Lo logramos», le corrigió. Se quedaron abrazadas un largo instante, en medio del torbellino de flashes y preguntas de la prensa. Pero era curioso, en su pequeña burbuja, la ciudad que por tanto tiempo le pareció una enorme jaula, de pronto se sentía llena de posibilidades. Valeria levantó la cara, cerró los ojos y sintió el sol en su piel. Era tan claro, tan infinito y tan real. Llevó su mano hasta su vientre, sintiendo un suave golpecito bajo la palma. «Por fin somos libres», susurró para sí misma, y por primera vez en una eternidad, de verdad sintió que era cierto. Tuvieron que pasar algunas semanas para que Valeria volviera a respirar hondo, sin sentir el peso de aquella sombra sobre ella. El proceso no fue nada rápido, ni mucho menos fácil. Fue llegando de a poco, en pequeños pedazos. Durante esas mañanas eternas de terapia y en esas noches en las que todavía se despertaba por pesadillas que se sentían demasiado reales.
También llegaba con los suaves movimientos de su mano sobre su pancita que crecía, como un recordatorio para sí misma de que la vida, a pesar de todo, continuaba. La gente del hospital la había llevado a una casa de seguridad, donde la policía la cuidaba. Las paredes de aquel lugar eran blancas y sencillas, los muebles eran modestos, pero lo más importante es que por fin dormía sin sentir que unas cámaras la estaban espiando. Cada mañana empezaba con un silencio, pero era un silencio nuevo, uno que ya no se sentía pesado ni asfixiante. Se preparaba una taza de té, abría las cortinas de par en par, y se quedaba viendo cómo la luz del sol entraba poco a poco en la habitación. Allá afuera, el mundo ya había convertido su terrible experiencia en un símbolo de lucha. La gente discutía sobre su caso en todos los programas de la tele. Su nombre, Valeria, estaba en todos los titulares, y gente que ni conocía le mandaba cartas para darle ánimos. Algunos, los recaditos eran cortos, pero directos al corazón. No estás sola. Otros eran testimonios, historias de mujeres que, como ella, habían salido de la misma oscuridad. Valeria se empapaba de cada palabra, con lágrimas que sanaban. De vez en cuando, hasta con una pequeña sonrisa. Una mañana, el inspector Gabriel Torres apareció en la casa de seguridad con una carpeta llena de papeles nuevos. Los puso sobre la mesa. El juicio arranca en 2 meses, le informó. Vamos a mantenerla al tanto de todo. No se preocupe. No va a tener que volver a verlo hasta ese día. Valeria asintió, aunque la sola idea todavía le provocaba un nudo en la garganta. Pero voy a tener que testificar. Sí, contestó él con mucha calma. Pero esta vez, la historia es otra. Ya no está sola. Su poder se esfumó. ¿Sabe una cosa? El consejo directivo de su empresa lo corrió la semana pasada. Todo ese castillo de naipes que levantó se vino abajo en un soplido. Ella no pudo evitar mirar los papeles, como si no lo creyera. Levantó un imperio silenciando las voces de tantas personas. Quizás es justo que haya sido su propia voz la que lo derrumbara todo. El inspector esbozó una media sonrisa. Justicia poética, dirían algunos. Tal vez. Se tomó un momento antes de agregar algo más. ¿Y ahora qué sigue? Hay varias organizaciones que quisieran platicar con usted. Están armando una campaña muy grande para crear conciencia sobre la violencia que se vive en casa. Piensan que su historia podría ayudar a muchísima gente. ¿Ayudar a otras mujeres? La idea le cayó como un balde de agua fría a Valeria. Yo no busco ser una heroína. Lo único que anhelo es un poco de paz. Te entiendo perfectamente, le respondió él con una calma que sorprendía. Pero a veces, la verdadera paz no se encuentra huyendo, sino transformando tu dolor en un escudo para quienes no pueden defenderse. Y con esas palabras, él se marchó. Valeria se quedó inmóvil, perdida en sus pensamientos por lo que pareció una eternidad. El viento afuera parecía susurrarle secretos contra la ventana, mientras el eco de unas campanas lejanas marcaba el paso del tiempo. Y entonces pensó en ellas, en todas las mujeres que, como ella, le habían confiado sus historias en susurros digitales, las que le decían que callaban su infierno por miedo, porque no tenían cómo demostrarlo. Porque en este mundo, a veces la palabra de una mujer no es suficiente, pero de pronto, un recuerdo la iluminó. Esa diminuta luz roja que lo grabó absolutamente todo. Esa cámara, que había sido la herramienta de control de Javier, su ojo vigilante, ahora era algo más. Era el arma de la verdad, y se dio cuenta de que tal vez ella podía convertir esa horrible verdad en una bandera de lucha. Esa misma noche, el viejo cuaderno sobre su mesa la llamó. Lo abrió y empezó a plasmar su historia. Al principio, las palabras apenas brotaban, con miedo, tropezando unas con otras, como si no se atrevieran a salir. Comenzó escribiendo sobre el silencio que la ahogaba, y terminó encontrando una luz. Tomó aire, sintió cómo sus pulmones se llenaban de valor, y continuó. Él siempre creyó que yo era débil, escribió. Pero me hizo aprender que
La supuesta debilidad es en realidad una fuerza inmensa que solo aguarda el momento justo para despertar. Y escribir, ese simple acto, se convirtió en su terapia. Cada palabra que ponía sobre el papel era un ladrillo que quitaba de su propia cárcel. Para la medianoche, la primera hoja de su nueva vida estaba completa, y cuando la leyó, ya no vio el reflejo de una víctima en la tinta, sino el rugido de una sobreviviente. Y los días que siguieron se convirtieron en semanas, y la pancita de Valeria crecía, redondita y llena de promesas. Sus pasos, eso sí, se hacían más pausados, pero por dentro, su espíritu se sentía más fuerte que nunca. El doctor le había confirmado que su pequeño milagro estaba perfectamente sano, y cada latido que escuchaba en los ultrasonidos era como un tamborcito de esperanza, recordándole que había salvado no una, sino 2 vidas, la suya y la de su futuro hijo. Marisa, su ancla a la realidad, la visitaba seguido, y con ella llegaban las risas y esas pláticas tan necesarias de la vida normal. Que si qué nombre le pondrían, que si el calorón, de cualquier cosa que las alejara por un momento de todo el dolor del pasado. Pero una tarde, Marisa la miró fijamente y soltó. Amiga, la gente quiere escucharte. Quizás ya es hora de que cuentes tu propia versión de las cosas, ¿sabes? No la que inventaron los medios, ni la que se escuchó en el juzgado, sino la tuya, la de verdad. Valeria esbozó una media sonrisa. Chance y sí lo haga. Pero no para ser el centro de atención, sino por la pura verdad. Y como si el destino la hubiera escuchado, días después, el inspector le marcó. Señora Valeria, haremos un programa especial en televisión sobre el impacto que tuvo su caso. Y nos encantaría transmitir un mensaje breve de usted. No tiene que ser nada demasiado personal, solo algo que inspire a otras mujeres a que también levanten la voz. Ella se quedó pensando un instante, y con una calma que sorprendió hasta al inspector, respondió. De acuerdo, pero lo haré bajo mis propios términos. El canal de televisión le preparó un set pequeño, muy íntimo, justo como ella lo pidió, sin un ejército de maquillistas, sin esas luces cegadoras de los shows, solo una silla, una luz cálida y un micrófono. Nada más. Cuando la luz roja se encendió, la pequeña luz roja de la cámara se prendió, y Valeria tomó un respiro hondo y, con una calma que no sabía que tenía, comenzó a hablar. Mi nombre es Valeria Morales, dijo con una voz que ya no temblaba. Durante mucho tiempo creí que el silencio era mi refugio, pero estaba muy equivocada. Que hallarme no me protegía a mí, solo protegía a la persona que me hacía daño. Alzar la voz literalmente me salvó la vida. Si tú sientes miedo en este momento, recuérdalo. Tu voz tiene un poder que no imaginas. Tu verdad es importante. No permitas que el miedo sea el que cuente tu historia. Cuando terminó, en el estudio se podía cortar el aire con un cuchillo. Nadie decía nada. El productor solo atinó a susurrar. Esto fue perfecto. El video se transmitió esa misma noche. En cuestión de horas, su mensaje ya recorría cada rincón de España y cruzaba fronteras. La gente compartía sus palabras con una ola de mensajes de solidaridad, de ánimo y de una esperanza renovada. Las líneas de ayuda se saturaron, rompiendo récords de llamadas de mujeres que encontraban en su voz el valor para pedir apoyo. Por primera vez, Valeria no se sintió expuesta, sino que sintió que su dolor por fin tenía un propósito. Esa noche, de pie, junto a la ventana de la casa de seguridad, contempló cómo las luces de la ciudad parecían un manto de estrellas que habían caído a la tierra. Aquella luz roja de los malos recuerdos por fin se había extinguido por completo. En su lugar ahora había un brillo tibio y constante, el de un nuevo amanecer. Llevó una mano a su vientre y susurró, como un secreto. Ya falta poco, mi vida. El viento se llevó sus palabras a una mirada serena,
pero con una firmeza de acero. Por primera vez en toda su vida, Valeria Morales no sentía ni una pizca de miedo de que la vieran. El mundo ya había sido testigo de su infierno personal. Ahora, les tocaba presenciar su espectacular renacer. El día del juicio final llegó con una mañana despejada, pero con un frío que calaba los huesos. El cielo de Madrid era una plancha de azul pálido sobre el imponente edificio del tribunal, y en el aire se respiraba esa calma tensa de una ciudad entera que contenía el aliento, esperando que se hiciera justicia. Valeria apareció en un coche con escolta policial, sus manos protegiendo instintivamente su vientre, ya muy abultado. Estaba en su 8º mes de embarazo. Los doctores le habían rogado que evitara cualquier tipo de estrés, pero ella se mantuvo firme. «Tengo que estar ahí. Necesito ver cómo acaba esto», le aseguró al inspector Torres, con una convicción inquebrantable. La sala del juzgado estaba a reventar. Los periodistas, como buitres, se agolpaban en las filas de atrás, con sus bolígrafos preparados y las cámaras listas para disparar. Eran los mismos que alguna vez habían documentado el ascenso del imperio de Javier, y que ahora estaban ahí para grabar su estruendosa caída. El ambiente era completamente diferente. Ya no se sentía el miedo de antes, sino una sed de justicia. Javier, por su parte, estaba sentado en el banquillo de los acusados. Aquella arrogancia y confianza que siempre lo caracterizó se había esfumado por completo. Su abogado le decía algo al oído, en voz baja, pero él parecía no escuchar. Era un hombre que él mismo había tejido con tanto cuidado. Ahora se cerraba sobre él, atrapándolo bajo la implacable mirada pública. El secretario pidió silencio, y con la entrada de la jueza, hasta el aire pareció detenerse. «Este tribunal está listo para dictar su veredicto», anunció ella. Su voz era tranquila, pero cortaba como navaja. Las pruebas presentadas, incluyendo cada detalle del registro de la residencia del acusado, han sido minuciosamente analizadas. Este tribunal declara al señor Javier Morales culpable de agresión doméstica con agravantes, control coercitivo y abuso psicológico sistemático. Las palabras cayeron en la sala como un martillazo. Por un largo instante, la sala entera contuvo la respiración. Javier, por fin, agachó la cabeza con la mirada rota y clavada en el suelo. La jueza continuó, sin inmutarse. El tribunal sentencia al acusado a una pena de 12 años de prisión y ordena la transferencia inmediata de sus bienes para cubrir los daños y financiar por completo la rehabilitación de la víctima, la señora Valeria Morales. El golpe seco del mazo retumbó, sellándolo todo. Era definitivo. Valeria no lloró. No, ella simplemente cerró los ojos y dejó que el inmenso peso de la justicia se asentara por fin en su alma. Durante meses, su mundo había sido un torbellino de ruido, de gritos, de flashes de periodistas, de abogados y de preguntas sin fin. Ahora, por primera vez en una eternidad, había paz. Por fin, el bullicio se apagó. En la sala solo flotaba la pura verdad. Y mientras los guardias se llevaban a Javier, él volteó a verla por un instante. Fue solo un segundo, pero en su mirada ya no quedaba ni rastro de odio. Solo un hueco, un vacío total. Ella le sostuvo la mirada, firme, sin una pizca de miedo. Aquello, por fin, había terminado. Él ya no tenía ningún poder sobre ella, ni siquiera como un mal recuerdo. Al cruzar las puertas del tribunal, la luz del sol, tan cálida, le acarició el rostro. La plaza estaba a reventar. Vio un mar de gente y pancartas que decían: «Se acabó el silencio» y «Justicia para Valeria». Los flashes de las cámaras eran como relámpagos. Un montón de micrófonos se le acercaron, pero, increíblemente, no sintió ni un escalofrío. Fue el inspector Torres quien se abrió paso entre el tumulto, con esa calma que lo caracterizaba. «¿Se acabó?», le dijo. Valeria asintió lentamente. «Sí, por fin se acabó».
Y justo en la escalinata del tribunal, se paró en seco. De pronto la multitud guardó un silencio impresionante. Una brisa suave le levantó el cabello. Y entonces habló. Su voz era suave, pero se escuchaba con una claridad increíble. «Gracias», dijo, con la vista perdida entre toda esa gente, como si le hablara a cada uno. «Esto no es solo mi victoria. Es la victoria de cada mujer a la que le hicieron creer que su voz no valía nada, que no importaba». «¡Claro que importa!», exclamó, «y siempre va a importar». Un aplauso empezó a recorrer la plaza. Primero tímido, como una llovizna, y luego se convirtió en un trueno, una ola de apoyo que la abrazó por completo. Ella, con una paz infinita, se dio la vuelta y comenzó a caminar, sin prisa, sintiendo por primera vez el calor del sol en la piel y el aire fresco, el aire de la libertad. Por fin, esa vida era suya y de nadie más. En los días que siguieron, se esfumó por completo del ojo público. Los reporteros ni no dejaban de llamar. Los canales de televisión le ofrecían entrevistas exclusivas. Las editoriales le rogaban por libros y documentales. Pero ella, con una calma inquebrantable, lo rechazó todo. Ya no le interesaba esa fama vacía. Lo único que anhelaba era vivir en paz, ser libre, sin que los encabezados de los periódicos definieran su historia. Pasaron los meses, y en una cálida mañana de primavera, y encontramos a Valeria en la terraza de un cafecito en un pueblito junto al mar, muy lejos del ruido de Madrid. El mar se abría frente a ella, inmenso, con olas que llegaban a la orilla con una calma que parecía eterna. Y en sus brazos dormía su pequeña hija, recién nacida, respirando con esa tranquilidad que solo los bebés conocen. La piel tibiecita de la nena se acurrucaba contra su pecho, y su corazoncito latía con una fuerza serena y constante. Valeria le susurró al oído: «Tú nunca vas a conocer el mundo del que yo tuve que escapar. Tú solo conocerás la paz». La brisa traía el aroma del mar, y con él, el olor a libertad. Contempló el rostro de su hija, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Era una sonrisa de verdad, de esas que nacen del alma, no la sonrisa educada y forzada que solía regalarle a las cámaras. No, esta era una sonrisa que venía de lo más profundo de su ser, de ese rincón del corazón que había sobrevivido al infierno y por fin había encontrado la luz. Ahora sus días transcurrían en una calma bendita, escribiendo mientras su pequeña dormía la siesta y dando largos paseos por la orilla al caer la tarde. Aquel cuaderno suyo, antes testigo de su angustia, ahora se llenaba de historias, pero ya no de dolor, sino de cómo una mujer puede volver a florecer. Relatos sobre mujeres que, como ella, descubrieron que la valentía a veces empieza en el más profundo de los silencios, pero poco a poco crece hasta convertirse en una voz imparable. De vez en cuando, todavía llegaban a su puerta cartas enviadas por completos desconocidos que habían visto el juicio por televisión o se habían conmovido al escuchar su testimonio. Las leía con atención, una por una, pero ya no respondía. Su silencio de ahora era muy diferente. Ya no era por miedo, sino por pura elección. Y justo esa noche, sentada cerquita de la ventana, volvió a abrir ese cuaderno. El mismo donde hacía tanto tiempo había escrito aquellas primeras 2 palabras: sobrevivimos. Tomó su pluma y añadió una última frase justo debajo: y ahora, vivimos. Un rayo de luna entró y pareció bendecir esa página. Su pequeña se movió un poquito entre sueños y volvió a quedarse dormidita, con su manita suavemente apoyada sobre el brazo de su mamá, de Valeria. Allá afuera, el mar respiraba con un poder sereno, tan infinito y paciente como ella había aprendido a ser. Adentro en la habitación se respiraba una paz absoluta. Valeria cerró su cuaderno y se inclinó para susurrarle algo a la pequeña dormida. Se acabó el miedo, mi amor. Se acabó el silencio. Después Teresa se recostó y levantó la mirada hacia ese horizonte,
justo en esa línea mágica donde el mar se besa con el cielo estrellado, dibujando una promesa de infinidad. Y por fin sintió cómo el mundo se abría para ella, inmenso y lleno de compasión. Aquella infame luz roja, que alguna vez fue la marca de su sufrimiento, por fin se había extinguido para siempre. Se había marchado para siempre. Y en su lugar, lo que brillaba era la promesa de un nuevo amanecer. El primer rayo de luz de una vida que renacía desde cero. Una vida auténtica, serena y por fin libre.